Hola, buenos días. Espero que estéis todos descansados, aunque no sé. Hey, good morning. I hope that you were able to have some rest. Even though yesterday we had a lot of fun and we spent much more time than we were expected to. So today is the last day, and unfortunately, I haven't had the opportunity to talk to all of you guys. So this is why I have to apologize, because unfortunately, I had to do a lot of things at the same time, and this is basically why I was not able to talk to you guys. So, and I also wanted to tell you guys that even at the end of today's sessions, I have to leave a bit early. But at the end of the day, I'm sure that we're going to be in touch. The pictures that were taken and videos are going to be shared. And, if you've got any questions or, any queries, you can always reach out to us by email, and we'll definitely make sure that we provide answers to those questions. And I'm also glad to tell you that we are satisfied with the turnout. We are satisfied with, your contributions and, the discussions that we had throughout the conference. So we made slight changes to the schedule, and so I'm going to start the presentation, and I will be available for questions and queries, not just here, but even later. So first of all, we're going to have presentations, and later on, I'm sure that you enjoy the Humanities Cabinet or Digital Humanities Cabinet, which is going to be a guided tour offered to us by the Conde Duque Cultural Center. So I'm sure that you really like it. Consolidando un proyecto. Bueno, nosotros ya llevamos muchos días hablando de esto, entonces prácticamente nada de lo que vaya a contar va a ser nuevo, pero con la idea de dejar abierto qué es lo que nosotros hacemos, qué es en lo que estamos pensando y en las posibilidades de que si alguien está interesado, porque ya algún contacto sí que he podido tener de gente que me ha propuesto colaboraciones, que yo creo que al final siempre es lo mejor y lo que más suma, ¿no? Entonces mi idea es esta, simplemente contar un poco lo que hay como para ver si podemos colaborar en algún punto. Disculpa. Ah, sí. Veo que nadie tiene cascos. Si todos tenéis este nivel de español, os admiro profundamente, porque seguro que no es mi manejo de vuestras lenguas, pero recordad que podéis usar los cascos para escuchar la traducción si tenéis necesidad por Zoom. Bueno, pues nada, empezamos. Bueno, empezamos si quieren. Ahora, vale. A ver, como hemos hablado ya a lo largo de todos estos días, yo creo que esto es una máxima siempre que se habla de humanidades digitales, no solo en nuestro caso, sino es esta interdisciplinariedad lo que caracteriza a la materia, de tal forma que la suma de diferentes conocimientos pueda ser lo que hace que salgan adelante diferentes proyectos, ¿no? En este caso, pero creo sinceramente que un poco casi todos los que he tenido oportunidad de hablar con otra gente, siempre pasa un poco lo mismo. O sea, se suman tanto la parte que viene más de informática como la parte de humanidades y bibliotecarios siempre entre medias. Anoche, de hecho, me estaban contando los casos de Estados Unidos, en la que, por ejemplo, toda la tecnología de 3D está en manos de las bibliotecas
igual que igual que hacemos nosotros con la formación en competencias informacionales o digitales, etcétera, ellos mismos son los que están utilizando a los estudiantes al manejo de las impresoras 3D, los escáneres 3D, la fotogrametría, etcétera, 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 ¿no? Está siendo el nodo, la biblioteca donde se está situando todo esto. Bueno, pues es un poco también nuestro caso, esta confluencia y un poco también, o sea, es la línea y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque esta misma adquisición de esta tecnología también residirá en el propio laboratorio, aunque la iniciativa es de uno de los proyectos, al final lo que pasa es esto, ¿no? Como que vamos sumando porque se rentabiliza más al depositarse en el laboratorio. Los propios bibliotecarios ya se ven en el manejo, que vais a ver como en el gabinete ahora del ayuntamiento es un ejemplo clarísimo. O sea, ellos incluso han cacharreado para adaptar escáneres normales, o sea, escáneres tradicionales en otro tipo, que os lo enseñarán, es muy curioso, ¿no? Entonces esto hace que se potencie también esta labor del bibliotecario, de la que hemos ido hablando, de esta transformación radical en las funciones que se va produciendo poco a poco. En esta confluencia lo que tratamos de hacer es ir sumando. Empezamos con una cartera chiquitita de servicios tecnológicos y lo que tratamos de hacer, pues como todos, es ir creciendo poco a poco, ¿no? Sin que tampoco o sea, que podamos responder porque somos los que somos, porque necesitamos ir formándonos también y porque necesitamos en muchos casos apoyo externo, ¿no? Contar también con empresas que nos asesoren y nos den cobertura en algunos puntos, ¿no? Entonces, en primer lugar, evidentemente, les aportamos soluciones que se tengan que ver con la diseminación de los resultados en cualquier formato, ¿no? Esto iremos viendo, pero también se ha ido hablando de cómo es muy importante que todos estos resultados estén en abierto y sean interoperables, los formatos sean adecuados para poder seguir trabajando con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está la parte de divulgación, que además cada vez cobra más sentido y más peso. En las propias convocatorias de investigación se han empezado a hacer pruebas, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la carrera investigadora del PDI, que tiene que ver con estos sexenios de divulgación, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, si bien había algunos que ya por compromiso personal habían comenzado en esta parte que es de devolver a la sociedad, parte de lo que ha invertido en la universidad y en las instituciones en general de investigación, pues con más motivo. De hecho, toda la parte de que se está abriendo de cada vez más fuerte de ciencia abierta, pues va haciendo que esta parte de divulgación vaya cobrando un mayor peso. Entonces, la metodología es siempre la misma, que esto sí que lo comenté en la mesa redonda, es trabajar junto al investigador, porque nosotros no sabemos realmente, o sea, hay cosas que sí, y es verdad que la experiencia es un grado, o sea, una vez viene una persona, la primera vez nos suena un poco a, bueno, esto está muy bien, nos pilla lejísimos, o sea, es literalmente, no sabemos muy bien, pero es verdad que luego ya vas viendo que la demanda no es tan particular, en realidad se repite, ¿no? Entonces, en cuanto que tú detectas que una demanda se está repitiendo en determinada área de humanidades, ahí es cuando ya sabes que ahí tienes que desarrollar algo para algún tipo de soporte, ya sea una plataforma, ya sea que te tienes que poner con una herramienta que puede ser abierta y entonces se trata de cacharrear, pero vas viendo y detectando, ¿no? Que es en realidad como estamos aumentando la cartera de servicios y como estamos pidiendo estas ofertas de contratación de nuevas plataformas con las que puedan trabajar a base de estar con ellos hablando, sentarte, que te expliquen el proyecto y de esta manera hemos podido ir realmente orientándonos hacia dónde están sus necesidades, sino que a veces por lo menos a nosotros, a veces nos ha pasado poner en marcha servicios
alguna vez que no han tenido la respuesta que esperábamos, ¿no? Entonces, en este caso, no hemos tenido una planificación previa, por decirlo de alguna manera, sobre, no, creemos que tenemos que tener tal, sino que ha sido al contrario. En lo que os digo, en la parte de difusión y divulgación, al final lo que pasa es que los investigadores tienen como un ámbito demasiado amplio de lo que deben hacer, pero no tienen el tiempo, o sea, no puedes estar investigando, desarrollando, escribiendo paper, además justificando las ayudas que has recibido y además haciendo la divulgación y difusión, ¿no? Entonces, esta parte también estamos asumiendo en lo que tienen necesidades, ellos se pueden encargar de más de sus redes académicas, pero sí lo que necesiten acerca de montar esta conexión de las web con las redes, con las exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este entramado que tiene más que ver con la difusión y la divulgación, ¿no? En cuanto a las infraestructuras digitales, que es lo que se estaba comentando de estos puntos de encuentro en los que vamos detectando, nosotros ya ofertábamos y sí que tenía su uso en esta parte de la que os digo, de la difusión y la divulgación, la plataforma Hipotes, que es una plataforma internacional de blogs académicos, que en realidad no la ofertamos para la comunidad de la UNED. Esta plataforma se oferta para cualquier hispanohablante, o sea, la edición de blogs académicos es de humanidades en castellano. Entonces, es una plataforma internacional que tuvo su origen en Francia, pero que ha ido internacionalizándose, ¿no? Entonces, el formato ha ido suscribiendo convenios con distintas universidades y centros de investigación en países europeos iba a decir para España, pero no, para la comunidad hispana es la UNED, de tal forma que se albergan blogs no solo de académicos españoles, sino también iberoamericanos. Esta herramienta, como os digo, tiene el punto de plataforma internacional en el sentido de que cuenta con herramientas un poco más, o sea, no es como publicar tu propio blog personal, sino cuenta con un consejo científico, tiene el reconocimiento, o sea, si se produce una periodicidad que se cumple en la publicación, etcétera, se le concede un ISSN, el tratamiento de las notas a pie de página, este tipo de cosas que lo convierten más en una forma de escritura y que garantiza más la calidad, digamos, de alguna manera, que un blog personal, individual, etc. El equipo técnico que lo mantiene desde la biblioteca lo que hace es que facilita, o sea, lo de siempre. Nosotros nuestra idea es dar la herramienta tecnológica como para que ellos ya puedan ponerse con el contenido, pero no con esta parte previa que les quita el tiempo de algo que no es su función, ¿no? Entonces, se trata de darles totalmente preparado el blog como para que ellos simplemente ya puedan empezar a publicar, de tal manera que tengan su página de créditos, la configuración, estructura, etcétera, etcétera, todo preparado. Después, otra de las plataformas de las que hemos ido hablando es Omeka, que es un software libre y de código abierto. Lo mismo, teníamos el servicio de Omeka como más en precario, menos desarrollado, por decirlo de alguna manera. Contábamos con la plataforma, pero viendo cómo se han ido produciendo la demanda, etcétera, etcétera, ahora mismo estamos ya trabajando con una empresa para dar más posibilidades, o sea, hacer una mejor implementación de configuraciones, personalizaciones, etcétera, etcétera, para adaptar más las posibilidades de oferta de la herramienta a las demandas de proyectos diversos, ¿no? Entonces, mantiene la capacidad de etiquetado, etcétera, etcétera, de gestión de distintas colecciones digitales, pero con una mejora en lo que es la visualización y capa externa de los resultados de los proyectos. Otra de las demandas, esto es lo que os digo de que hemos ido detectando según íbamos con ellos trabajando, ¿no?
Otra de las demandas es, que también comenté en algún momento, es esto de la geolocalización, ¿no? Entonces, QGIS es la parte que sería el software libre, abierto, etcétera, etcétera, para la propia cartografía, pero hemos visto que muchas veces para las segundas derivadas que quieren hacer aquellos que no son de geografía, sino que son de otras especialidades, mayoritariamente en este caso han sido de historia. Necesitan otra serie de herramientas que sean ese entorno en el que a partir de las capas GIS ellos pueden montar otro tipo de herramientas que tienen muchas veces que ver con la mostración. Os animo a entrar a mirar lo que, si no lo conocéis, que no sé si ya habéis visto y trabajado con ArcGIS, porque es verdad que tiene este sistema también de geolocalización, etcétera, pero que con una serie de herramientas alrededor que trabajan sobre él, o sea, están todas en el mismo entorno, permite el desarrollo de paneles, etcétera, muy interesantes para los historiadores, que es por lo que nos hemos metido a ver cómo, a ofertárselo, ¿no? A nivel general, y también siempre está detrás del laboratorio, y gracias a la participación de las distintas facultades, está la idea de que si ofertamos generalizadamente es más barato que particularmente, ¿no? Porque muchas veces pasa que al menos a nosotros nos pasaba y pasa, que si al trabajar en a veces proyectos solamente unas personas o una facultad, además en comportamientos estancos, se puede llegar a producir la contratación de herramientas muy parecidas o incluso la misma, ¿no? Y entonces esto produce el pago doble de licencias o diferentes, bueno, un poco en realidad como pasaba cuando las bibliotecas no estaban unificadas, ¿no? Esta cosa que se hacía de, bueno, se compraba en una facultad, se compraba un departamento, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que producía un gasto innecesario. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si la Facultad de Geografía ya tenía licencias, vamos a rentabilizar, unificamos en un solo sitio, lo mismo con las tecnologías que adquiramos, están en un solo sitio, pero están a disposición de toda la comunidad, ¿no? De tal manera que es más barato al final un uso compartido para toda la comunidad universitaria. Esto es un ejemplo del trabajo que pueden hacer externo. Una vez has montado todo este sistema de información, que bueno, ya os digo, sobre todo lo están aplicando en muchos casos en los historiadores. DSpace este sí que es un viejo amigo de todos. Lo que pasa es que nosotros teníamos el repositorio institucional, lo que pasa es que el repositorio institucional tiene unos fines concretos, ¿no? Que es la producción académica de la universidad, como entiendo que, o sea, como en principio todos, ¿no? Entonces, con lo que nos hemos encontrado es que los proyectos de investigación no están restringidos a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Entonces hemos empezado a ver la necesidad de facilitar la herramienta para aquellos proyectos que tienen muy diversa procedencia, ¿no? O sea, estoy pensando en un caso, por ejemplo, que ya se ha comentado, el MANES de manuales escolares. Claro, trabajan, o sea, primero tienen una red europea, pero además estaban colaborando con países latinoamericanos, también porque muchas veces, o sea, los textos de España se editaban allí, o en algunos casos textos de allí se usaban en España. Entonces el material es muy diverso, la procedencia múltiple, es el resultado de un proyecto compartido, no de la UNED. Y esa gestión y la puesta en valor de todas esas, pues de digitalizaciones, etcétera, etcétera, bueno, había que organizarla y dar cabida sobre todo a otros países que no podían tener, a ellos por ejemplo les ha pasado con Cuba, que no podían tener infraestructura tecnológica en su propio país, ¿no? Entonces, a partir de esta demanda estamos montando lo mismo, una infraestructura que permita el acceso externo, no a miembros de la comunidad UNED, para la respuesta a estos proyectos que no pueden
ser alojados dentro del repositorio institucional. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es dar el salto ya directamente a DSpace 7, que no sé si ya habréis vivido el cambio, pero bueno, tiene bastantes diferencias, sobre todo en la parte de interfaz, que bueno, o sea, yo creo que es una buena mejora, pero bueno, que hay un cambio que estamos escalando que nos facilita el empezar por esta parte externa, o sea, no en una migración nuestra ya con todos los contenidos, sino que vamos a poder hacer las pruebas de conejillo de Indias en este cambio con los externos. Evidentemente, lo mismo de siempre, la digitalización de fondos, que es otra de las necesidades, pero claro, la cosa es que lo que planteamos desde el laboratorio es lo mismo, ser el hub de digitalización que se produzca en la universidad. Lo mismo, o sea, si ellos tienen manuales escolares que sí que puedes, ya te permite los derechos de autor, etcétera, etcétera, ya están más allá, puedes digitalizar. Vale. Si tú te ibas, ellos se van. Primero, muchas veces no saben cuáles son los requerimientos técnicos que tienen que pedir. Entonces, al final necesitaban ayuda porque si quieren, tienen que recolectarles, porque además reciben la financiación. Entonces, al final tienen que ser recolectados por Hispana, recolectados por Europeana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta labor de asesoría ya es necesaria, pero además, si sumamos lo mismo, el encargarnos nosotros de pedir estas ofertas, primero sabemos, tenemos más manejo de qué es lo que tenemos que requerir a una empresa que nos digitalice y además podemos hacer una demanda mayor a la empresa de tal forma que, como sabéis, esto va por página, nos baja el precio si en lugar de hacer un proyecto, 4 libros, cogemos 5 proyectos, 60 libros, ¿no? Por ejemplo, lo que sea. Entonces, en este sentido, a ellos les descargamos de trabajo y también podemos producir un ahorro de fondos en la universidad. Otra de las ideas es el 3D del que también hemos hablado, que es este Blender. De hecho, gracias a los compañeros del Gabinete de Humanidades Digitales del Ayuntamiento, fue como estuvimos hablando con ellos de, oye, pasa esto, los de arqueología necesitan, etcétera, y ellos venían trabajando con Blender y bueno, nos han asesorado, nos asesorarán porque estamos en ello y probablemente hasta nos ayuden a implementarlo, ¿no? Entonces, y ellos han empezado cacharreando, entonces, bueno, en ese sentido también nos ha animado mucho ver que otros bibliotecarios han podido, por sus medios, o sea, con mucha interés, dedicación y voluntad, en realidad, ir sacando servicios que en ningún momento habían pensado que era lo que iba a ser, lo que iba a caracterizar su labor profesional, ¿no? Cuando se incorporaron al mundo de las bibliotecas. Otra herramienta es Metashape. También yo la primera vez que escuché fotogrametría no sabía de qué me hablaban. Ahora tengo nociones, evidentemente no como ellos, pero sí sé, o sea, lo que sé es lo que necesito. Entonces, se trata, en muchos casos, evidentemente nunca vas a ser un experto, quiero decir, porque no se te pide un uso de las herramientas como para tú poder desarrollar una investigación ni que los resultados te sirvan a ti para nada. En realidad lo que tienes que ofrecer es una respuesta a una necesidad. Y esto se trata de investigar cuáles son las posibilidades, buscar si realmente te vale algo de código abierto o tienes que acabar contratando algo. En el caso de que sea de código abierto, normalmente vas a necesitar, aparte de que te metas a ver, vas a necesitar un poquito de soporte, pero no es lo mismo pedir una adaptación de alguna herramienta y unas horas de consultoría, por ejemplo, que ya te hagan autónomo en el manejo, de tal manera que cuando llegue un investigador le puedas ayudar con, mira, estas son las funcionalidades, tal cual, pascual. Eso nunca te va a convertir en un experto, pero sí te convierte en alguien capaz de saber lo que tienes que demandar, lo que no puedes y lo que puedes, ¿no? Entonces, lo que no puedes, sabes lo que tienes que pedir, que al final es lo fundamental, que el resultado les sea útil
y ya está, ¿no? Y siempre tratamos de dejar la flexibilidad de incluir, más que poner, cargar mucho sobre la parte de lo queremos exactamente así, porque esto evoluciona mucho. Entonces, nosotros hacemos nuestra idea con todo, cuando vamos sacando estas ofertas, lo que pedimos es, bueno, queremos como este básico. Y lo que queremos son muchas horas de asesoría y de consultoría, porque al final vamos a necesitar adaptar más. Y sobre todo los bibliotecarios van a necesitar conocer más, ¿no? Entonces, en esta suma es la que más va aportando, o sea, porque vas haciendo un conocimiento y un camino compartido, ¿no? También estamos intentando que cuando recurrimos a una empresa nos está dando buen resultado en este diálogo también, igual que con los investigadores, con la empresa, que la empresa sea pequeña. Pero cuando la empresa es pequeña, al final ellos también están en un camino de abrir, o sea, hay algunas que no estaban trabajando con algunas de las herramientas que estoy comentando, pero que sí han hecho cosas en otra línea que puede ser parecida, ¿no? Entonces, la disposición y la disponibilidad de aprender juntos creo que es interesante. Entonces, con todo esto, lo que os digo, hacemos una asesoría sobre las propias herramientas, pero también, como ya ha salido durante los días previos, de otras herramientas que ya están disponibles en redes como Clarín, ¿no? Que mi compañera Flora también os estuvo hablando de las que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, se trata también en muchos casos de rentabilizar y no duplicar cosas que ya están, otra vez más volver a ofertar, ¿no? Sino si se hace algo que sea realmente porque no hemos encontrado una respuesta externa, o sea, no tenemos ningún interés en meternos a cargar sobre montar más infraestructura, etcétera, etcétera. Lo que queremos es dar una solución. Si la solución funciona en otro sitio o si se la ofertan gratuitamente en cualquier sitio, etcétera, etcétera, entonces simplemente, pues ya está, les remitimos donde pueda ser. No me detengo mucho porque me estoy enrollando, que esto siempre me pasa, se me van los tiempos, pero afortunadamente me van avisando. Entonces, sobre todo porque de Clarín ya habéis podido verlo más en detenimiento. Y esto lo que requiere es lo mismo que os estoy diciendo de la empresa, ¿no? O sea, hay un cierto compromiso de los bibliotecarios que se meten aquí y siempre una actitud abierta y proactiva, porque como al final se trata de sentarte, escuchar y decir lo que no sabes y lo que sabes, y muchas veces antes lo que no sabes, porque personalmente a mí muchas veces me genera mucha más confianza lo que me está pasando con empresas pequeñas, de yo no lo sé, pero me lo miro. Y si quieres, hablamos la semana que viene a ver si lo veo posible. O sea, me parece una actitud de partida muy honesta. Entonces, se trata de que nosotros hagamos lo mismo. O sea, no podemos ir a un investigador a decirle que sabemos, bueno, primero porque no es verdad, que sabemos más que él, pero sí que tenemos el interés en ayudarle, ¿no? Que para eso somos un servicio de la universidad. O sea, es absurdo que tengan que recurrir fuera cuando estamos dentro con ganas de colaborar, de hacer cosas nuevas y de aprender, que también es muy reconfortante. Y nada, entonces tratamos también de estar un poquito al día, de seguir cómo va esto de las humanidades digitales para ver lo que se puede hacer y estar muy abiertos. Yo creo que paro para no cargaros, porque esto en realidad es lo básico y luego lo demás, como veis, son servicios complementarios que yo creo que hasta aquí podemos llegar. Nada más que, de nuevo, lo mismo, agradeceros muchísimo que hayáis venido y que espero que podamos coincidir de nuevo y colaborar en lo que pueda surgir en el futuro. Gracias.